Primero que nada, vamos a recibir a Pedro Bustelo. Doctor, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, ¿cuánto hace que nos visitó hace unos meses? Unos meses a propósito de la situación que tuvo Karina Sí, Viñola. sí. Hablamos del caso de Karina. Y Sí. ahora, unos meses después, pandemia de por medio. Yo no quiero, ojalá que no, pero no sé si variaron un poco los números que estábamos manejando. Unos 700 y algo de casos suicidios al año. De suicidios consumados, aparentemente la última referencia que tuve yo del 2019, 2020, creo que no están publicadas las estadísticas, 709. 2 por día, casi. Sí, digamos. 2 por día. Es más alto que la cantidad de homicidios, es más alto que la cantidad de accidentes de tránsito, porque las muertes violentas son 3 y llevan autopsia obligatoria: los homicidios, los accidentes de tránsito y los suicidios. Y todo el mundo piensa que hay más homicidios, accidentes. No, no. Lo que genera más autopsias por muertes violentas son las autoeliminaciones, son 2 por día. Ahora que me está diciendo eso, no sé si me vino a la mente el dime. tema de que creo que ya lo trajeron al morro por acá. Estaban en cuerpo? ese trámite. Sí, No, exactamente. porque como dice el doctor, que hay que hacer autopsia. Allá en acá. Probablemente se les han hecho rápidamente allá. En ¿Vos decís que ya Argentina. se hizo? No me consta, pero Tan pocas horas. Bueno, probablemente no, para está poder bien. trasladarlos. Puede ser. Sí. Siempre hay que saber la diferencia si la persona se autoeliminó o alguien la asesinó. En un principio habían descartado que había involucrado un tercero. La fiscal. La fiscal ya había descartado Está claro eso. que fue un suicidio. Lo único que había, la investigación ahora rondaba en el arma, ¿no? De si era de él, si la había conseguido de alguna otra manera. Claro. Pero, ¿sabes Dime. qué? Perdona que te tutee. Sí, dame siempre. Pero, ¿sabes qué ahora? Claro, claro. Uno tiene un entorno, yo diría, no digo ideal, pero el morro, ¿no? El caso del Morro García, un ídolo donde fuera, porque fue un ídolo acá nacional, lo era todavía, cual, lo adoran. un ídolo en Godoy Cruz, lo amaban. Lo adoran. Uno veía mismo hasta la reacción de los hinchas en la puerta de la casa, era un amor terrible. Un dolor terrible. Dinero, Sí, porque sí. los pases son muy buenos dineros y no creo que el Morro ganara mal. Y 30 años, ¿no? Se han dicho muchas cosas, Sí. de las cuales quizás no es bueno meternos de lleno, porque hay mucha gente que sale a hablar enseguida Claro. y puede decir cosas hasta que no son, Sí, ¿no? es verdad. Pero, ¿cómo cae una persona en esta depresión que lo puede llevar, que lo lleva al suicidio, y uno de afuera, burro, sin saber, dice, ¿pero cómo? Sí, claro. Tipo Tenía todo, ¿no? exitoso, ganaba plata, hacía lo que le gustaba. Tenía salud. ¿Y cómo es? Tenía salud física. Física, eso mismo mental. pensé. Ay, sí. Mental estaba mal, estaba en tratamiento por depresión, ¿verdad? El suicidio es un fenómeno multicausal, multifactorial. Para que suceda tienen que alinearse varios factores empujando a la vez, ¿ah? Y en principio él estaba con un tratamiento por depresión. Yo escuché hablar a mucha gente, porque cuando muere una celebridad por una cosa de estas, muchos profesionales de salud mental son entrevistados y salen a decir cosas. Pero escuché cosas que realmente discrepo absolutamente. Por ejemplo. Dijeron que en el suicidio no hay componentes de genéticos. ¿Ah? No, en el suicidio no, en la depresión, que causa el 90% de los suicidios. Perfecto. ¿Ah? Yo una de las cosas que primero relevo al ver un paciente, que me traen a veces estamos en un horario, pero hay que hablar del suicidio, entonces vamos a hablar del suicidio, ¿no? A mí me trajeron una señora una vez, que entró el señor a la casa y la señora estaba pataleando porque se había colgado y pateó el banco y la levantó, y la hija puso una cosa y cortaron la tijera y la salvaron. Y me la trajeron con la muestra de la piola acá, que le había lastimado la piel. La señora está perfecta. ¿tá? Sí. Y bueno, y esa señora tenía una cantidad de antecedentes familiares de suicidio. Entonces, es decir, se transmite la parte genética, la vulnerabilidad de la depresión, que es lo que más suicidio genera, y también hay una cosa modélica, porque si tu abuelo se suicidó, tu padre se suicidó, está el modelo de limitar conductas, ¿verdad? Claro. Entonces, por los dos mecanismos, eventualmente, tus antepasados condicionan un poco. Por ejemplo, ¿por qué yo me dedico, desde que me recibí de médico, a combatir la depresión y el suicidio? Porque mira, se suicidó mi bisabuelo, nunca lo conocí. Se suicidaron 4 hermanos de mi abuela. 6 primos hermanos y hermanas de mi mamá. ¿tá? Y mi madre se internaba todo el tiempo. Hasta que una vez llegó al doctor Galeano Muñoz, pariente del famoso escritor, que era un gran psiquiatra. Y él hizo un diagnóstico que tenía un poquitito de bipolaridad.
le dio un estabilizador y mi madre hizo así y nunca más se quiso matar. Es decir, les transmito con este cuento personal de la vida nuestra, mía, de mi familia, que mamá estuvo mal diagnosticada años. ¿Ah? Para que la persona que te la traen con la piola y vos la logres salvar, tenés que hacer un diagnóstico preciso de qué subtipo de depresión y siempre, además de la psicoterapia, usar medicamentos de buena calidad. Y a veces en los servicios públicos hay medicamentos que son más o menos. Y en el sistema mutual, que tiene un problemas financieros importantes, también. Y en 5 minutos los pobres colegas en la mutualista no pueden hacer un diagnóstico correcto. En la fundación es media hora, ¿viste? O 1 hora. Doctor, ¿cuál es el principal causal del suicidio? Es la depresión. Es la depresión, Porque el 90%. porque después podemos tener, no sé, no sé. Y hay suicidios culturales. Los japoneses, si se ofenden, se hacen el harakiri. Los esquimales, cuando están viejitos y no tienen más dientes, se considera, porque ellos usan mucho los dientes para sobar la piel de la foca y con eso se hacen la ropa, instrumentos. Los esquimales agarran carne, la congelan y ya tienen un palo duro, por ejemplo. Se hacen trineos de carne congelada, por ejemplo. Y cuando un viejito ve que no puede masticar y trabajar, se considera que es una carga para la sociedad. Él se queda a dormir fuera del iglú, muere por hipotermia, y eso es culturalmente aceptado entre los esquimales. Pero en Uruguay, si alguien se suicida, o en Argentina, acá no somos ni esquimales, nadie está libre, ni japoneses. Acá generalmente es alguien que está enfermo. Nadie está libre de la depresión. No, es el 30% de la población del Uruguay tiene o en algún momento va a tener depresión. ¿Y nos enteramos enseguida que tenemos depresión? No, habitualmente se consulta cuando se profundizan los síntomas y es a los 8 años. Se padece durante 8 años y cuando el cerebro está bien desajustado. Yo hoy vine de Maldonado a las apuradas y no traje mi famosa lámina con el cerebro sano, ¿se acuerdan de los colores? Sí. La y el cerebro amarillo sano y el otro con poco amarillo que está deprimido. Pero si el paciente está tan disregulado los neurotransmisores del cerebro, con psicoterapia no lo sacás. Ahora, puede ser no lo sacás. Doctor, puede ser una personalidad o una mente tan frágil como, por ejemplo, ser una persona exitosa y un detalle te desmorona todo. Y Una noticia mala, no sé, pongámosle cualquiera, dentro de todo ese éxito que tenés, esa vida que lograste hacer lo que te gusta, de vivir de lo que te gusta, y hay, o sea, lo genético es la debilidad mental como para que un detalle te desmorone. Te predispone. Generalmente tienen que juntarse varios, ¿no? Y a veces no cosas desgraciadas, porque yo me acuerdo que estuve en este mismo canal con colegas de ustedes, con Soledad Ortega, por el tema de la depresión de Iniesta. E Iniesta no estaba sin contrato como el morrito que venía para Nacional. Iniesta había ganado las 3 copas más importantes de Europa. Iniesta es mega millonario más que el morrito porque es un crack del Barça y ha jugado añares en el Barça. Y en pleno verano le empezó a decir a la mujer, dice, yo no puedo más, pero ganaste todo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, y cuando a una persona así le preguntás qué te pasa, ¿qué te dice? Y dice, no sé qué me pasa. Dice, pero no puedo disfrutar de nada, no puedo dormir, tengo la panza apretada y no puedo comer. Y de vuelta a destacar que no es que la gente no le guste la vida. El que se suicida no le gusta vivir como lo viene haciendo. Dicho de otra manera, no aguanta más el sufrimiento. Tú perdés con la depresión la capacidad de disfrute. Eso se llama anedonia. Un hedonista es el que disfruta de todo. Sí. ¿Ah? El que tiene anedonia, el prefijo an quiere decir que no, ¿verdad? Apolítico, an. Sí. Bueno, entonces, eso habitualmente es por disminución de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el que te permite disfrutar. Entonces hay que darle un antidepresivo que suba la dopamina, que la normaliza. Un medicamento que te sube la dopamina. Hay como 40 antidepresivos distintos que suben los distintos neurotransmisores. Y para que ¿Fármaco o terapia? Y el todo, es decir, la psicoterapia. Cuando no pueden ni razonar por la que la concentración está tan mala, porque la depresión es tan profunda, primero normalizar el cerebro. Eso en la fundación lo hacemos con omega 3, con el complejo B, que son las vitaminas más importantes para el cerebro, son las del complejo B. Por eso cuando tenés una asiática te dan Oxa B12, ¿verdad? Sí. Oxa B12, ¿verdad? Porque todo el sistema nervioso, sean nervios y el cerebro, mejora con esas vitaminas. Y después vemos qué neurotransmisor, que un psiquiatra bien entrenado, ve qué tipo de depresión es, son 14 distintas, le invocás a la que es, le das el remedio, mira si está la Le conseguimos lo que sí, lo guardamos, ¿vio? Buen archivo, Muy bien, espectacular. muy bien la producción. La Muy diferencia del amarillo, perfecto, y el deprimido, miren que diferente. El deprimido es el azul.
seguro. El que predomina el azul. Le faltan neurotransmisores, serotonina y dopamina fundamentalmente, y a veces noradrenalina y otros más, pero esos son los más importantes. Y si la persona no puede ni razonar, hay que normalizar el cerebro y ahí pasa el departamento de psicología, que nuestros psicólogos cognitivo-conductuales le hacen un reentrenamiento, pero para hacer eso tiene que estar normal. Uno cuando está con depresión está con una discapacidad transitoria que no se nota. Si yo vengo acá rengueando con un yeso, con la muleta, y dice, pobre Pedro, patinó, está discapacitado, ayúdalo con la chismosa, los bolsos del supermercado. Y si está deprimido, como estás entero, nadie se da cuenta y te exigen, ¿viste? Y agarrar al pobre morrito o a cualquiera que está deprimido, decirle, pone onda, Claro. mejorate, poné de vos Sí. sos joven, tenés plata, y no estás poniendo de vos. Es lo mismo, nos decía un profesor que falleció y éramos jovencitos, dice, es como si agarras un flaco que tiene una fractura, le sacás el yeso y le decís, poné onda, soldá el hueso, que vamos a jugar un picadito de fútbol. No puede hacerlo. No, No claro. es cuestión de voluntad, eso lo hace sentir peor, más culpable. Le estoy arruinando la vida a mi madre, a mi Sí, qué mujer, terrible. a mi hijo. Realmente Doctor, es de valientes pedir ayuda, porque ellos creen que son más valientes al no pedir por el machismo, ¿viste? Mira, una frase. Pero Dime. acá el agravante es que él estaba solo y quizás nadie se puede dar cuenta de lo que le estaba pasando. Y Mismo la mamá Sí. cuenta que el lunes habló con él y lo encontró bárbaro, Sí. contento porque iba a verla el sábado. Se venía el sábado. Se venía para acá, para Uruguay. Claro. Y ella le atribuye el golpe de depresión a la noticia de que tuvo una noticia que no fue buena, que el presidente del club había puesto una traba muy grande para Avenida Nacional, como el 50% de su pase. Ahí él estaba siendo tratado por depresión. Sí. Quizás eso puede pasar de que venís bien, y un detalle, ping, Puede retroceda Puede 20 estar- casilleros. mira, puede estar tratado, la mayoría de los pacientes que llegan a la fundación, que se ha convertido como el Centro Nacional de Referencia, nos llegan los casos más difíciles que no ha podido resolver nadie. ¿Tá? Y la mayoría han estado en tratamiento, pero si el diagnóstico está errado y los remedios son malos, no mejora. Cambia el psiquiatra de vuelta, 3 minutos, 5 minutos, ¿qué le pasa? No sé qué. Ahora es telemedicina por internet, le contactan. Yo no conozco el tiempo que hacía que el morro se estaba tratando, pero... No sé, pero usted estaba dijo... estaba con un psiquiatra y tomando remedios. Pero hace sí. un tiempo usted nos dijo acá que en 45 días, Sí. con los medicamentos acertados... Siempre y cuando sean de buena calidad. Hay remedios de buena calidad, de mediana y mala. Los de mala calidad se absorben poco, ¿viste? Y los de buena calidad se absorben bien, ¿viste? Vos das un antibiótico malo y la infección sigue. ¿Y cómo sabemos? Generalmente los antibióticos, los remedios buenos son los originales que son carísimos. ¿Tá? Por ejemplo, yo que sé, la sertralina, que es un antidepresivo muy usado, el mejor es el de Pfizer, porque lo inventó Pfizer y sale carísimo, como 4.000 pesos. Sin embargo, en Uruguay, en la fundación, nos manejamos, en una fundación es más adecuado eso, usar un genérico. Bueno, los remedios pierden la patente a los 15 años. Después cualquier laboratorio puede copiarlos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay genéricos de Megalab Ruemers, genéricos alemanes hechos en zona franca, Que eso son buenos. que se exportan para toda América Latina y Caribe, y eso en la fundación sale 250 pesos, las 30 pastillas. Pasamos de 3.000 pesos a 250. Es una ¿Entendés? diferencia. Claro, por eso En es que el caso del morro, por ejemplo, problema de dinero no tenía. No, Digo, no, para no. medicamentos. No. Digo, no le habrían encontrado no lo habrían diagnosticado bien. No Y está, yo estaría dudo que, bien. supongo el diagnóstico, si hacía más de 6 semanas que estaba tratado, el diagnóstico no estaría correcto, capaz que él es de 30 años, capaz que tenía un poquito de bipolaridad, y ahí tenés que agregar un estabilizador, Pedro, capaz que no lo tenía. Él estuvo además unos cuantos días aislado por el tema protocolo Eso. COVID. No te quería preguntar qué tanto puede pesar eso si ya viene con Eso el, lo, con el problema. lo quería decir y lo tenía anotado acá. Muchas gracias por tu pregunta. Él, bueno, se contaminó, no tenía COVID-19, eso es la enfermedad. Él era portador del sano del coronavirus. Pero igual el miedo es grande, impacta, ¿viste? Además, a veces en los informativos de todo el mundo, ¿no? Usan COVID-19 igual que a coronavirus, ¿no? Está mal eso. COVID-19 es la enfermedad que genera el coronavirus. Si vos diste positivo por unos restos virales y no tenés ningún síntoma, no tenés COVID-19. Sos portador sano del coronavirus. Y yo creo que este amigo, Santiaguito,
finado Santiaguito, que Dios lo proteja, creo que era portador sano, porque era un deportista y era un hombre joven. Entonces, a él es probable que se alinearon los planetas para el daño. Para el encierro, digamos, eso de tener que estar solo y encerrado. Aislado. Sí. La familia no podía ir a verlo porque estaba cerrada la frontera. Creo que estaba sin pareja. El aislamiento son como de 14 días. Estaba el tema de que se quería venir a Nacional, donde es un ídolo. Y le hicieron una jugada y no pudo. Y no podían. Y se ve que se desbordó y bueno, y pasan esas cosas, ¿no? Sobre todo con los hombres, ¿no? Capaz que si se mandaba un buen llanto, ¿tá? Yo me acuerdo de un congreso mundial de suicidología que hubo en Uruguay. Vinieron los especialistas más importantes del mundo, porque era un congreso mundial, ¿tá? Y yo vi un trabajo, presentaron precioso. Un SMS, hoy día modernizado, un WhatsApp, Sí. a gente que está con depresión por semana, hace que no se maten. Porque hay alguien que está preocupado por vos y que te entiende. Che, ¿cómo andás? Ese sí, un SMS. ¿Tá? Y está muriendo cantidad de adolescentes. Ha cambiado he leído que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, dime. Las edades. Y hay un pico que a mí me tiene muy angustiado, ¿Cuál? que es la depresión y suicidios de los adolescentes uruguayos. Adolescentes, ¿de qué? Cuando Y decimos entre adolescentes. 15 y 18 años. Entre 15 Entre y 15 y 18 menores años. de edad, sí, porque lo que pasa es que, yo creo que lo había comentado la otra vez, vamos a recordarlo. Cuando yo era un liceal, me vino el desarrollo, me empieza a gustar las chicas, yo qué sé, y me llené de granos, ¿viste? El acné juvenil. ¿Tá? Entonces a mí me decían choclo. ¿Tá? Y a mí me daba mucho dolor y sufrimiento ese bullying que me dijeran choclo, que una chica que la autoestima, llegaba al barrio, está todo bien, mis amigos, mi mamá, amigos toda la vida, no me decían choclo, me decían Pedrito, ¿viste? Pedro, bueno, de cualquier manera, ¿verdad? Pero hoy día te sacan una foto del grano, ¿tá? En un colegio, lo suben a la red y la tortura es las 24 horas del día. Claro. Y reaccionan de dos maneras. En Estados Unidos, que los rifles son de venta libre, tenés 18 y puedes comprar un arma de guerra y viste que cualquiera puede comprar un arma y usarla, habitualmente después de mucho bullying, se van al colegio, invocan a las maestras y directoras y cosas que no les gustan y después a los que les decían bueno los matan, ¿verdad? Y tiene que venir la policía y matar a ese chico, ¿verdad? En Uruguay, que no tenemos esa cultura, se autoeliminan los chiquilines, las víctimas del bullying. Y las otras víctimas, que lo dijimos la otra vez, y yo vi que ustedes hicieron un programita o una columnita especial de eso, y les agradezco mucho eso, Sí. que yo tengo que convencer a las feministas. Ellas están muy, muy preocupadas por los feminicidios, es espectacular eso, pero tendrían que estar igual de preocupadas por las mujeres que se suicidan porque las están matando a palos. Entonces quedan como suicidio, pero en realidad son víctimas de violencia doméstica. Imagínate que te maltraten tanto, te peguen, te maltraten, te basuren, que vos decidas matarte para no seguir sufriendo eso. Entonces, si me está escuchando alguna feminista, digo, realmente tienen que darle la misma importancia a los feminicidios que a los feminicidios hechos por la mujer que se autoelimina porque no aguanta el sufrimiento. Claro. Doctor, seguimos charlando, seguimos charlando, es muy interesante siempre hablar con el doctor Bustelo. Hay una línea telefónica que creo que la estamos poniendo, chicos, ¿no? Durante el programa están saliendo las líneas telefónicas para ayuda, ¿no? Para ayudar a la gente, claro, a todo aquel que tenga depresión, que quiero insistir un poco en eso, ¿no? De cuál es el momento, quizás mucha gente cuando intente pedir ayuda sea tarde. Quiero ir por ahí a ver. No. Digo, porque en la prevención está casi todo. Entonces trataremos de ir por ese camino. Tenemos las declaraciones de la mamá. ¿Sí? A ver, vamos a ver la primera parte. Bueno. Mi hijo perdió la vida, se suicidó porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por psicólogos y por un psiquiatra. En los tiempos lo habían relegado del equipo y eso él lo sintió muchísimo. Además de que en este mundo hoy estamos viviendo en una pandemia donde no nos dejan cruzar a ninguna parte. Yo le mandé este mensaje hacía 40 minutos que me había enterado de que mi hijo estaba muerto y este señor que no se cansó de despreciarlo, de manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Yo estoy acá en Mendoza porque mi familia, mis amigos
y todos mis compañeros me ayudaron a llegar a buscar el cuerpo de mi hijo. Aunque sea, me hubiese dado las condolencias. Yo soy uruguaya y a veces pienso, es más, tengo como educación dar las condolencias. Ni siquiera eso hizo. Recordarle al señor Mansur que el aislamiento por COVID en cualquier familia y en cualquier circunstancia es una circunstancia muy compleja. Y en realidad él lo único que hizo fue esperar el negocio. Mi hijo se murió por un negocio, se murió porque hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Entonces todavía le voy a dar la oportunidad de que me diga lo lamento, que mi hijo se lo merecía. Ahí estaba la primera parte que tenemos. Él cuando ella habla de Mansur, es el presidente del club al cual pertenecía el Morro, Godoy Cruz, muy enojada, y la verdad la actitud terrible, ¿no? Exacto. De este señor. Una señora que es enfermera. Enfermera, Sí. es enfermera mamá del Morro. Y luego lanza un comunicado el club, que no sé si lo vamos a ver hoy, pero un poco como que tira la pelota, hablando futbolísticamente, la tira para un costado, ¿no? Pero eso lo vemos después. Vemos la segunda parte, doctor, y después charlamos. Mirá. En esta pandemia no pudimos cruzar nunca ni a Buenos Aires ni llegar a Mendoza. La hija tampoco. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo de mi hijo, para que ella se pueda despedir. Y estamos todos muy dolidos. Y mi hijo fue una gran persona, yo sé que fue una gran persona. Fue un tipo humilde, pero capaz que la equivocación que tuvo fue no casarse con la gente que es corrupta, que no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta. El fútbol es un deporte precioso y que a mi hijo lo hizo soñar mucho, le dio muchas alegrías y le dio muchos amigos en el mundo que lo lloran, que lo van a extrañar y que saben lo que él era. Entonces, a veces cuando se habla de la depresión, no es una cuestión que uno tenga que decir, no, está triste. No, estaba deprimido, estaba tratado. Y él, como presidente de un club, tendría que haber tomado las cosas de otra manera. Tendría que haber respetado eso, tendría que haber hablado de otra manera. Tendría que haberse acordado de que, según él, al club no le dio nada. Según él, Santiago acá pasó por sin pena y sin gloria. Y él se enamoró de la ciudad, se enamoró del club, se enamoró de los hinchas. Y era un ser muy honesto. Yo sé que la gente lo quería, yo sé que la gente lo respetó. Nosotros tenemos preciosos recuerdos de lo que es la hinchada de Godoy Cruz, estamos recontra agradecidos, pero nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón. Y se lo agradezco y se lo debo al señor José Mansur. Bien, ahí estaba la mamá del Morro, obviamente destrozada, ¿no? Por el tema del fallecimiento de su hijo. Y obviamente nosotros cuando, calculo yo, digo, uno busca siempre responsabilizar o culpar. También, es verdad. Que es una forma también de justificar o de encontrar una explicación. O transitar el duelo también. Ahí está. Ahora, estamos de acuerdo de que era algo evitable, ¿no? Y sí, además el goleador histórico del cuadro, ¿verdad? Es decir, no era un jugador más, Sí, era sí. un ídolo No era cualquiera. del Godoy Cruz. Vieron que ahora la camiseta 18 no se usa Sí, nunca sí, más, no se usa más. como homenaje, y me parece correctísimo. Es el máximo, el máximo goleador del equipo en primera. Exacto. Y segundo máximo goleador en la historia del club. Sí. ¿Qué te parece? Tipo Suárez, como lo echaron, no sé, me hace acordar, solo que Suárez está bien y está en el Atlético, ¿no? Pero realmente el dolor del Morro de Santiago, si vos fuiste el goleador más importante, estás pasando un tan mal momento y te quieren escupir y tirar para afuera y no te cae bien, te cae muy mal, ¿verdad?
Y si vos tenés tendencia a la depresión, que bueno, puede tener, la mamá lo encaró más del lado de la salud, porque como dijo nuestro amigo acá, ella es profesional de la salud. Entonces dijo, no, no estaba triste, estaba enfermo, es decir, Claro. echás a mi hijo enfermo, hermano. Claro. Hermano no, HDP. Y a mi hijo enfermo, como lo tiraste para afuera, el loco se mató, poco menos que lo mataste vos. Fue lo que le dijo ella decodificando, ¿no? En un lenguaje bastante amable, ¿no? Porque el duelo más fuerte que puede pasar a un ser humano es la muerte de un hijo. No hay nada que duela más. ¿En algún momento se termina ese duelo o no? Y está bravo. Los varones quedan hechos pedazos, los padres, pero las mamás lo tuvieron dentro de su cuerpo. Entonces, es como que se murió una parte de tu alma, ¿viste? Es más duro para las madres, ¿viste? Y por más que sea grande, ¿no? Pero tenía, yo qué sé, para vivir 40, 50 Sí, claro. años Sí, más, sí, ¿viste? por supuesto. Aparte longevo, la abuela 87, imagínate el morrito con la genética y todo el deporte, capaz que llegaba a los 90 años, tranquilazo, ¿viste? Y la verdad, en Nacional iba a ser recibido como un ídolo y estaría muy feliz, porque la hinchada nacional lo adoran. Como qué lástima que eso no lo llegó a motivar del todo como para que yo llegar a tomar esa decisión. Quizás esa traba. El por aislamiento eso, que- No, y la traba que le puso el presidente sí, claro, del club, económica ahí. eso lo bajoneó, Y sí. lo tiró abajo, mal. Y sí, pues andás a ver, porque a veces viste que hay jugadores que ganan mucha plata y de repente un día están con poca plata. Sí. Porque Nosotros, hoy le decía al principio de este bloque, nosotros, por ejemplo, tenemos que estar atentos a las señales, por ejemplo, que nos dan un compañero de trabajo, un Claro. familiar, Sí, ¿no? sí. Un conocido, un amigo, pero nosotros, ¿no? Por eso yo hoy le decía a usted, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que lo que tenemos es depresión, que es un diagnóstico, es Claro. una enfermedad? un diagnóstico médico, Ahí sí, está. sí. ¿Cuáles son los primeros, los síntomas? Y usted me decía hoy que uno se puede enterar a los 8 años. Claro, porque tiene una evolución insidiosa. No hay ningún microbio que genere depresión, pero podemos hablar de periodo de incubación de la enfermedad. El de la gripe son una semana, estás con alguien gripado y una semana te engripas. El de la depresión es 8 años. ¿Tá? Los factores de riesgo que propenden a la depresión, tu genética está presente siempre desde que naces, pero una adversidad, mi mujer me engaña, mi hijo lo atropelló un auto y está grave, es decir, cosas. Quebré la pyme, la empresa, coronavirus te ha destruido la economía del mundo, ¿no? Sí. Y se van sumando cosas y la gente tiene un límite de tolerancia, ¿viste? Primero te deprimís y después te puedes morir, ¿no? El De suicidar, que digo. tiene depresión Sí. puede tender a disimular, Totalmente. aprender a disimular adelante sobre de su todo si es entorno. varón. Porque de hecho Pues sobre todo si es varón. porque los varones somos, porque yo soy varón también, bombardeados desde chiquititos de que no tienen permiso de expresar sus emociones. Becho quiere un violín que sea hombre, decía Citarrosa, que al amor y al dolor no lo nombre. ¿Tá? No sos varón si vos hablás de dolor y sufrimiento y O pedís llorás. ayuda y llorás. Claro. La dama llora y el ambiente se conmueve, la abraza y eso ya te libera endorfinas, Suelta. sustancias antidepresivas naturales que da el abrazo, que estamos tan carenciados por el coronavirus. ¿No extrañan los abrazos? Sí, claro. Yo extraño terriblemente los abrazos, solo en el núcleo familiar, pero yo abrazaba a mis pacientes, ¿no? Si eres muy jovencita, delante del marido y delante del padre, para cuidar las formas, ¿verdad? Y las intenciones. Pero un abrazo a un paciente, a una abuelita que está sola, la atendés en la consulta y le das un abrazo que dure más de 23 segundos, 30, 40, liberás oxitocina, que es la hormona de los vínculos, y te calma. Es la misma que aprieta el útero y hace Sí. que el bebé salga para afuera. Exacto. ¿tá? Entonces, realmente, si estás en pareja, tenés menos riesgo. Si estás solo, divorciado o soltero, y creo que el morrito estaba sin pareja en este momento, estaba solo. estás más en riesgo. Se hablaba de que tenía una relación. que no Empezando se- una relación. Estaba pero no- empezando una No relación. sabemos. Lo que sí sabemos pero es no que. estaba, ella no estaba con él. Claro, no, pero lo que sí sabemos es que Dime. por lo menos durante 48 horas nadie lo buscó. Porque habló el miércoles con Balbi, Sí. habría hablado el jueves con algún compañero y hasta el sábado nadie lo fue a buscar. Y viste lo que decían en el Congreso Mundial, un SMS que llega en el medio Claro. evita el suicidio. Un SMS que lo podés tener ya armado, viste, bien redactado, hace tic tic y salvás una vida, viste. Salvás una vida. Doctor, por lo que está diciendo, entonces con este tema de la pandemia ha empeorado muchísimo todos los casos de las personas. Sí, que están- Janina, vos sabés que en realidad la pandemia tiene una primera ola de los contagios de gente con coronavirus positivo, después los que tienen síntomas, que tienen la enfermedad COVID-19,
hay una tercera ola de infodemia, circulan informaciones falsas para todos lados, eso pasa en todas las pandemias, ¿verdad? En la época de la peste negra, ¿por qué tenemos esta porquería? Porque es un castigo de Dios. Entonces se daban latigazos en la espalda, ¿viste? Ahí, para flagelarse. Y también dijeron en un momento que el diablo andaba en la vuelta. ¿Anda en la vuelta? ¿Y dónde lo viste? Está personificado en los gatos. Entonces salieron a matar gatos. ¿tá? Y los gatos son los que cazan a las ratas. Y la peste bubónica, la peste negra, la transmite una pulga de la rata. Entonces, si vos matás los gatos, aumentan las ratas. Y bueno, entonces era para morir 5 millones de personas, que es una disparate de gente, más en aquella época que la población del mundo era mucho más chica. Y murieron como 50 por las informaciones falsas, ¿entendés? Y la cuarta ola es de trastornos emocionales. En base a depresión, ataques de pánico y trastornos por ansiedad muy graves, Janina. El ataque de pánico es el más grave o ansiedad generalizada porque te dejan como inválido socialmente, ¿viste? Salís a la calle y te viene pánico de que te vas a morir y te metes abajo de la cama, ¿no? Uno cuando tiene un pico de presión Sí. se transforma en un hipertenso de por vida. Y muchísima gente ¿No? que yo he tratado se ha vuelto normotenso, ha normalizado con el pero tratamiento. se trata como hipertenso para siempre. Sí, sí, sí. El que tiene una depresión es igual. Depende de cuál de esas depresiones, de las 14 subtipos que reconoce la Organización Mundial de Salud y la clasificación de enfermedades de los psiquiatras americanos. Son 14. Si las que tienen más componente genético, de repente precisás un estabilizador, los que tienen un poquitito de bipolaridad, eso es un remedio que no lleva receta verde y evita que recaigas. Se llaman estabilizadores del ánimo. ¿tá? Y a diferencia de un tranquilizante, si vos por depresión estás muy angustiado y te doy tranquilizantes a ti, Luis, tú te tranquilizás, pero pagás un precio. El precio debe bajar un poco la vigilancia. Y capaz que chocas en el auto, capaz que no haces el programa con tu jovialidad y tu personalidad vibrante, y porque estás medio dopadito, ¿no? En cambio, el estabilizador, que no lleva receta verde, vos estás en paz, tranquilo, y no te quita la vigilancia. Vos podés manejar un avión, vos podés hacer un programa y sos vos, solo que estás más tranquilo. ¿Entendés? Y te modula los impulsos, que los varones muchas veces son impulso. Si Santiago no hubiera tenido un revólver en su casa, capaz que estaba vivo. La presencia de un revólver en una casa aumenta las chances de suicidio. Bueno, qué buen tema para conversar también, Claro. ¿no? Porque hay mucha gente que cree que tener un arma en su casa es por seguridad y a veces puede ser un problema también. Y se vuelve contra. ¿Se acuerdan del Peluca Valdés? Sí. Sí. Que Sí. era el movimiento plancha del Partido Exacto. Colorado de Sí, Sí, Armado. sí, totalmente. Yo recuerdo que hicieron un evento allá en el Cerro, que él era candidato a diputado. Hubo mucha publicidad en la tele con políticos conocidos, profesionales. Y se supone que iba a haber mucha gente. Y cuando hizo el acto no fue nadie. Se agarró un bajón brutal. Y por el bajón brutal que se agarró, cazó una botella de vino y se bajó la botella. Y al rato fue y se pegó un tiro. Ahí le disminuyó el control de impulsos el alcohol, ¿vieron? Por eso hay gente que dice, no, el suicidio es por el alcoholismo. No, el alcohol te quita, te desinhibe para que esa idea de suicidarte te animes a hacerla, ¿viste? Porque el instinto Claro. de conservación te dice, no lo hagas, quédate vivo. Loco, si igual algún día vas a morir. O sea que depresión más Claro. alcohol es fatal, ¿no? Sí. El alcohol genera depresión y la depresión genera alcoholistas también. Y ya que hablamos del alcohol, también las drogas, supongo que con el tema Claro. de las hormonas que generan felicidad, algunas drogas, eso como que ¿Sabés lo cuál? reducen a un nivel totalmente bajo, ¿no? La que más da depresión es la cocaína y la Claro. pasta base, porque te deplexionan la dopamina, que es la que te da alegría. Entonces vos pasás esa noche, pasé divino, sí, pero el otro día te has hecho bolsa por 2 o 3 días, ¿viste? Y si consumís en un estado, como digamos, de varias veces, por ejemplo, en la semana, ¿no llegás a recuperar la dopamina? No llegás y yo me acuerdo de una chiquilina, jovencita, igual, secreto médico absoluto, ¿no? Hija de un comisario. Se había enganchado en la cocaína mal. Y me decía, Pedro, dice, ¿vos sabés que ahora si no tomo merca, dice, no, por ejemplo, sexualmente, no tengo orgasmos? Y sí, lo que pasa es que vos te estás vaciando la dopamina y entonces un orgasmo es una explosión de endorfinas, de dopamina, de noradrenalina, por eso es tan agradable. Claro. La naturaleza, o Tata Dios, o la evolución darwiniana de las especies, encontró un mecanismo perfecto para que sigan naciendo seres humanos. Claro, Claro. tal cual. Te da un premio maravilloso. Tal cual. Pedro, sabe que no sé cómo agradecerle que se haya venido de No, Maldonado por para favor. charlar con nosotros. Yo te agradezco que Fue nos tan hayas invitado. interesante hablar con usted, y más en estos casos y en estos días que estamos pasando. Días no, años vamos a estar
ya vamos un año y medio casi, con esta pandemia, donde vamos a tener que cuidar otros frentes, ¿no? Porque uno a veces se cuida mucho tapaboca, mucho lavado de manos, que hay que hacerlo, pero están las otras consecuencias, que es de las que estamos hablando hoy. Claro, claro, sin duda. Además tenés violencia doméstica, además tenés otra cantidad de cosas, ¿viste? Por ejemplo, la convivencia ahora, mucha gente se deprimió y se empezaron a pelear matrimonios y se desarmaron familias, ¿viste? Yo soy hijo de padres divorciados, yo soy pro familia. Es muy doloroso, si no funciona más, bueno, tenés que divorciarte, ¿está? Pero digo, si es por una pandemia o por una enfermedad, no está bueno que una familia se desarme por una enfermedad. Se trata la enfermedad y sigue la familia, ¿viste? Claro, si te engañó, te trata mal, bueno, andate. Sí, o se termina el amor, ¿verdad? Claro, También. o también pasa, porque juntos hasta que la muerte nos separe, la gente vivía hasta los 30 años, pero hoy día en Uruguay hay 600 uruguayos como de 100 años. ¿Cómo haces si te casaste hasta los 20 y seguir llevándote bien hasta los 85? Claro. Que hay viejitos que lo hacen, ¿eh? Hay parejas que yo he atendido con 60 años de matrimonio. Hoy ya me quedé engancho. Es que es imposible. Hoy temprano hablábamos con Karina, yo no sé si usted estaba allá cuando hablamos con Karina Viñola. Escuché, vi algo. Que habló. ¿Se acuerda que, bueno, uno de los motivos por los cuales nos visitó la primera vez también fue el caso de Karina? Claro. Y esto, yo la escuché muy fuerte a Karina hoy. Qué suerte. Fuerte en me el alegro sentido de que muchísimo. está fuerte ella, Me alegro anímicamente. Tiene polenta, Karina, tiene personalidad. Sí, tiene Pero personalidad. ya tiene un antecedente Claro. contado por ella, por un tema de depresión. Sin duda, sí. Si ella, no sé si en este momento está medicada, pero si Pero Cari está. lo dijo, mirá que está lleno de gente caminando por la calle que tú no sabes y están en tratamiento para la depresión, ¿eh? Muchísima gente, mucha. Y ahora, hablando de colapso de la salud, ha colapsado la salud mental. ¿Tá? Por ejemplo, en Las Piedras, La Paz, El Dorado, Vista Linda, hay una cantidad de pueblitos satélites de Las Piedras, que es donde viven miles y miles de uruguayos. Los psiquiatras que había, colegas, distinguidos colegas, excelentes colegas, eran todos mayores de 50 y pico, largos, 60 y pico, y vieron que viene la reforma de la seguridad social, ¿no? Entonces, ahora te jubilás con 60. Dentro de un año capaz que tenés que laburar hasta los... Entonces se jubilaron todos de golpe, por miedo a contagiarse, para tener una jubilación ya y no tener que esperar, porque algunos están... Ser psiquiatra es muy desgastante, estás de repente medio hecho pelota a los 60, ¿no? Claro. Y la cuestión que se quedaron toda esa zona sin psiquiatra. No hay psiquiatra en esa zona. Entonces a la gente de salud pública le están dando hora, que también está medio colapso. Esa es la maldad del coronavirus. No hay psiquiatras. Claro. Se jubila. No, en esa zona no hay. Pero no hay Generaciones nuevas. Generaciones nuevas. Hay generaciones nuevas, sí, pero tendrán que hacer un llamado y que se presenten. Lleva un tiempo, pero ahora hay unos meses en que en esa zona no hay. La fundación no colapsó, te dan hora para la semana que viene. Y estamos por retornar a la presencialidad, porque gracias a Dios, gracias a los cuidados que hemos hecho, gracias a Dios que vienen las vacunas, vieron que la pandemia está bajando en todo el mundo, ¿no? Eso es maravilloso. Sí. Y ahí capaz que recuperamos la presencialidad, ¿viste? Y otra vez está el cara a cara con el importante. paciente, ¿viste? Y si desapareciera el bicho, un abrazo, ¿viste? A las abuelitas que viven solas, un abrazo largo. Ay, doctor, hacía años que nadie me abrazaba, pero no tienen parientes porque el hijo está en Suecia, el otro está en Europa, no sé qué, vive sola la viejita, es puro WhatsApp, ¿viste? Y el WhatsApp no libera oxitocina. Así que bueno. ¿Cómo lo va a llevar? Ya sabemos que la muerte de un hijo, ya lo dijimos, ¿no? Hoy, la muerte de un hijo es increíble, es de por vida, uno le Claro. Y más a una madre. Yo creo que ella como, esto es muy privado y muy personal, ¿no? Pero ella como trabajadora de la salud, que sabe de las cosas de depresión, capaz que, bueno, el morrito es una personalidad de Uruguay que sea muy, muy importante para difundir cosas como esta entrevista, por ejemplo, y otras que ustedes harán por ahí y otros periodistas harán por ahí, para que no se siga matando a la gente por algo que no siga muriendo gente por algo que no tienen que morir. ¿Tá? Yo creo que sería importantísimo meter en la currícula, ¿tá? De primaria, cuando hablan de biología y hablan del cerebro, y, che, chiquilines, ustedes saben, porque yo cuando fui a la escuela me hablan del quiste hidático. Y ahora el quiste hidático casi no hay. Funciona la medicina preventiva. Entonces, cuando hablan del cerebro, miren, en Uruguay hay una enfermedad que es la más
frecuente, enfermedad cerebral que se llama depresión, y el Uruguay, además de la Copa de Oro, el Maracaná y el 1930, también somos campeones de suicidio. Pero ese campeonato no nos conviene, chiquilines. Entonces, si Tenemos ven que perderlo ese campeonato. ese hay que perderlo. Tenemos que ser los que tenemos menos puntos en toda América, de las Tenemos tres que- Américas. ahí está. Entonces, si ven un compañerito que llora solo, que siempre jugaba y no quiere jugar más, que le pasaron cosas terribles en su familia, y bueno, apóyenlo, avísenme. Hay psiquiatras infantiles, la fundación tiene una psiquiatra infantil muy buena, la doctora Celeste Calef, y los chiquilines quedan divinos. Vuelven a jugar. Se trata, hay tratamiento. Estamos en el 2021. ¿Se acuerdan cuando bueno, acá hay muchachas más jóvenes, pero vos sos más chico que yo tengo 61, entonces capaz que soy el más veterano de acá. Apenas, Apenas. 53. Ah, un chiquilín. Yo a los 53 soy un chiquilín. ¿En serio? Sí. Oh, qué mal que estoy. Y bueno, entonces hay que hacer todo lo posible. Está por bueno eso que usted dice, evitar que la de gente empezar se- por los chicos, ¿no? Claro, de que que esté ahí. les hable y que acá arrasa en Uruguay y que vamos a empezar. Hay escalas de 20 preguntas que vos las hacés, pones sí, no y te dice, te diagnostica la depresión. Diagnosticar la depresión es una fotocopia que la fundación te la regala. Tomá, hacétela. ¿Bien? Más de 7 puntos. Estoy deprimido, la pucha. Bueno, Ah, mirá, saca ahora. mirá. Sí, eso está en la Bueno. página web de la fundación. Pongan Casabajones en Google y se meten ahí. Sigan a Dr. Pedro Bustelo en Instagram o a Fundación Casabajones y ahí las tienen las escalas. Con mucho gusto. Y tienen ese Sí, digamos, ese cuestionario. Y eso cuestionario. uno se da cuenta ahí, a Te partir dice, del si tenés más cuestionario. de 7 puntos positivos en los últimos 30 días y tenés un 86, casi 90% de chances de estar con una depresión y deberías ir ya a un psiquiatra. Ah, bueno, Usted lo Placer. eternamente agradecido. Bueno, y yo a Y ustedes quiero- por invitarme. Y espero que vuelva. Con pronto. mucho gusto. Eh, A la orden. El aplauso para el doctor Pedro Bustelo. Siempre es un placer hablar con él. Muchísimas gracias y buen retorno.